Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL Use the Series basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Eax se alejó, aún sorprendido. Me quedé allí, aturdida por lo que acababa de suceder. Miré el hermoso rostro y me sentí tan enojada por ser utilizada. Se sorprendió al verme enojada. Love, ¿estás bien? ¿Estás enojada conmigo? No, respondí en voz baja y controlada. Pan se acercó y me tocó la mano. Me miró suavemente, diferente de cómo miraba Eak. ¿Estás enojada conmigo? Yo solo. Hice una pausa y suspiré. No tenías que hacerlo de esta manera. Pudiste decirle que estamos saliendo. Esto fue... No sabía cómo decirlo, confesó Pam, pero yo no estaba de acuerdo con eso. Entonces, ¿se te ocurrió este plan? Era demasiado frío. Tienes que cambiar tu forma de pensar. Es bueno que alguien te admire. No necesitas ser dura con ellos. Es mejor que no te odien. El mundo entero puede odiarme mientras te tenga a ti, pero tienes que vivir en este mundo. ¿Cómo vivirías en un mundo que te odia? Viviré en el mundo de nosotras. Mira, disminuyó una vez que escuché eso. Sonreí y traté de tranquilizarme. No lo creería si fuera otra persona, pero Pan siempre fue honesta y directa. Serás castigada. El dulce rostro extendió sus dos brazos y sonrió dulcemente. Me rindo. Adelante. Castígame. Eres demasiado adorable. Castígame. Siempre me entregaba a ella. Aprendí mucho viviendo con otra persona. Me di cuenta de que tenía que compartir la mitad de mi tiempo con ella. A veces se convirtió en una gran influencia en mis decisiones. Muchas veces cedí ante ella por amor como en ese momento. ¿Te gusta el nuevo traje de baño que compré para ti? Esto es un traje de buceo, no un traje de baño. Bueno, ambos se usan en el agua. También tengo aletas. ¿Por qué necesitarías aletas? Quería llorar mirando mi imagen en el espejo. De pies a cabeza, mi cuerpo estaba cubierto. Ni un centímetro de mi piel podía respirar. Ahora todo lo que necesito es un hijab, dije sarcásticamente. ¿Quieres uno? Pan respondió honestamente. Quería gritar. Su honestidad me hizo rendirme. También se cubrió de pies a cabeza. ¿Usarás lo mismo que yo estoy usando ahora? No. Eso es hacer trampa. ¿Por qué estás usando algo bonito y yo estoy usando algo como esto? Sabía que protestarías. Te mostraré cómo se siente ver a tu novia en traje de baño, dijo y puso su brazo alrededor de mis hombros. Vamos a nadar. No entendí eso. Era solo un traje de baño. Todo el mundo vestía lo mismo. Las celebridades lo usaban para sesiones de moda. Esa era la piscina de un apartamento, no una playa. ¿Quién me miraría? Era demasiado posesiva conmigo. Necesitaba hablar con ella sobre esto. Esta era mi vida. Llegamos al último piso del apartamento. Era tarde. Algunas personas estaban nadando, mirando mi traje de baño y se rieron. Lo único que necesitaba ahora era un tanque de oxígeno para estar listo para una inmersión. Hice un puchero cuando vi que Pan me miraba. ¿Qué más podía hacer? Estábamos ahí ahora. Teníamos que nadar. ¿Qué más podía decir? Caminé hacia la piscina y salté directamente. Me hizo sentir menos avergonzada de estar bajo el agua. Pan se sentó en una silla y me miró, como si fuera mi padre. ¿No vas a unirte a mí? ¿Me estás invitando con esa cara? Por favor, espera aquí. Te compraré un poco de agua. Pan se alejó a una máquina expendedora por la que habíamos pasado. De repente, alguien me llamó mientras estaba nadando. Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy tu vecino. Hice una pausa y procesé.
Te conocí en el vestíbulo y pensé que habías dejado caer un billete de 100 bahts. Hace poco también me mudé aquí. Ahora lo recordaba. Hola, sí. Ahora te recuerdo. Estoy nadando con mi sobrino. Es bueno verte de nuevo. ¿Estás nadando sola? Estoy con... El vecino se detuvo y miró hacia atrás atónito. El resto de las personas en la piscina también miraron lo mismo. Parecían apreciar algo detrás de mí. Me sentí nerviosa y me di cuenta de que debía ser Pan. Se quitó la bata y se reveló su cuerpo perfecto en un pequeño bikini. En su parte superior había un fino chal blanco que cubría su pecho. Dejó caer su cabello cubriendo su hombro izquierdo. Se sentó cerca del nuevo vecino y me pasó una bebida. Aquí tienes. Sé que tienes sed. El apuesto vecino ahora miraba a Pan como si estuviera fuera de su alcance. Parecía tan sediento. Miré a Pan y me di cuenta de que ya había planeado aquello. Y funcionó. No, no lo quiero. De acuerdo. Depende de ti entonces. Pan miró al nuevo vecino y le dio una sonrisa amistosa. Hola de nuevo, vecino. Hola. El vecino se puso nervioso cuando ella habló con él. Parecía tan nervioso que no sabía dónde poner los brazos y las piernas. No podía creer que ella estuviera celosa de mí y me hiciera esto a cambio. Te vi antes. Yo. Me acabo de mudar aquí. Te he visto antes. Nadé lejos de los dos que ahora charlaban tan amigablemente. Salí de la piscina y caminé hacia Pan. La cubrí con su bata ferozmente. Pan miró la bata y actuó sorprendida. Vamos, ya terminé de nadar. ¿Por qué? Había una sonrisa en sus labios que no podían interpretarse como otra cosa. Estaba tan enojada que volvió caminando sola. Está bien si te quedas. No mires atrás. No sabía si ella me seguía. Regresé a nuestra habitación. Me duché y me vestí. Pan no había vuelto. Todavía estaba en la piscina de la azotea. Mi ira estaba ahora hasta el techo. Mis celos estaban hirviendo al máximo hasta que escuché un portazo. Pan entró con una bata sobre sí misma, pero estaba seca. Ella no se había metido en la piscina. Ella sonrió cuando me vio. Terminaste de mostrarte. ¿Por qué volviste tan tarde? Estaba charlando, pero yo estaba aquí.